Y el título de esta serie es La vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Esta es la segunda parte. La primera parte la vimos en la primera conferencia hoy en la mañana. Les recomiendo a todos ustedes que consigan la primera parte, aunque voy a hablar más o menos para que los que no la puedan conseguir sepan de qué se trata. Pero el libro de Romanos, como explicábamos hace unos momentos en la primera conferencia, se llama la Constitución del Cristianismo, el libro de Romanos. Porque el libro de Romanos contiene las doctrinas más importantes. El libro de Romanos es la columna vertebral del cristiano y de la vida cristiana. Porque la doctrina del pecado, de la ley, de la justificación por la fe, Romanos capítulo 5, que es el centro de la teología cristiana, la justificación por la fe, en otras palabras, que Dios declara que el justo por la fe vivirá y que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la justicia que Dios cumplió en la persona de su Hijo Jesucristo, de la cual nos hemos apropiado nosotros mediante la fe en su expiación y en su sacrificio. Romanos 6 nos habla del pecado, Romanos 6, 7, 8 nos habla del Espíritu Santo, que vamos a continuar en este momento, y todos los capítulos de Romanos nos hablan 9, 10 y 11, que Dios no ha acabado con Israel, el 12 la importancia de renovar la mente, el 13 la importancia de someternos a la autoridad. No es posible que pueda haber en una iglesia, en cualquier parte del mundo, cristianos que no se sometan a la autoridad. Yo le digo a una persona en una iglesia, oye, no, veniste sin uniforme hoy a servir como decano, como seguridad, y te pone una cara de este tamaño. Y ahí ves en la reacción cuando tú regañas a alguien, que no es regaño, ¿verdad? Es, oye, tú necesitas tener un uniforme, si eres del Ministerio de Seguridad o de decanes, o de alabanza, o de staff, o de cámaras, o de video, tenemos que tener orden y tenemos que establecer eso en una iglesia. Y los soldados tienen que acostumbrarse a recibir órdenes, a que no te enojes, a que te lo decimos por tu bien, y si no, ¿verdad? Pues no hay ningún problema, yo no puedo servir, pero si vas a servir en un ministerio, tú tienes que someterte y ser un soldado disciplinado. Y si soy decán, traigo mi uniforme de decán, y si no, no puedo funcionar como decán. Eso lo tenemos en todas las iglesias. Entonces, hay principios importantes en la Biblia, como la autoridad, que es importante aprender. Y así vemos nosotros en todo el libro de Romanos, que es maravilloso que podamos entender qué Dios quiere para nuestra vida. Siempre lo he dicho, un cristiano que no conozca el libro de Romanos, un cristiano que no haya estudiado el libro de Romanos, todos los capítulos de Romanos, es un cristiano que no tiene plataforma ni tiene bases en su vida cristiana. Y esta es la razón por la cual están esperando polvito de oro del cielo. Como le dije yo un día a una persona que estaba en una iglesia y que me dijo, mira mis manos llenas de oro. Y le dije, ¿y qué? ¿Y qué te hizo ese oro? ¿Te cambió tu mente? ¿Te dio más fuerza espiritual? ¿Y qué que tengas ahí diamantes y preciosos? Oye, además le dije, en la Biblia dice en Proverbios, que más que las piedras preciosas y el oro, es la palabra de Dios y la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que tú ganas con decir, me cayó polvito de oro, me cayeron diamantes? ¿Por qué todas estas tonterías y babosadas? Porque no tienen fundamentos. Y están esperando visiones, apariciones, cosas místicas, cosas que les pasan, que los tumben al suelo, que les pongan una mano, etcétera, etcétera, porque no tienen la plataforma, el fundamento de la palabra de Dios. Y son llevados, dice Efesios 4, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan las artimañas del error para engañar a los simples, a los incrédulos, a los que no quieren entender que la Biblia se tiene que estudiar versículo por versículo, libro por libro. Y ahí tenemos en la mesa de cassettes el libro de Romanos, los 16 capítulos grabados, para que cualquiera todos los días oigas un capítulo o 6 versículos, 10 versículos, y la palabra de Dios entre a tu vida, Y les decía yo hace unos momentos que la palabra de Dios es la gasolina que necesitamos, que nos empuja para poder funcionar. Muchos de ustedes tienen un carro o tienen su vida sin gasolina.
y quieres hacer la obra de Dios, y quieres predicar, y quieres ser papá y mamá, y quieres ser hijo, y quieres ser servidor en la carne. O sea, sin el poder de Dios, porque la carne es muy consagrada también. Y cuando tú haces la obra de Dios en la carne, y comienzas en la carne a ser esposa, a ser hijo, a ser esto, a ser empresario, comienzas a frustrarte, porque el poder no está en la carne, el poder está en el Espíritu. Pero cuando llegas todos los días y te conectas a la palabra de Dios y sacas y chupas la energía que está en la palabra de Dios y cargas las pilas, como dicen los jóvenes, estás funcionando cargado con las pilas. Y las pilas se descargan todos los días. Así que diario tenemos que venir a la palabra de Dios y diario tenemos que estar conectados a la vid, porque separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Muy bien. En esta mañana, que es la segunda parte de nuestro estudio, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Mas vosotros no vivís según la carne, o sea, el Espíritu Santo ha entrado a nuestra vida para que ya no la vivamos de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Pues yo pienso que eso no es tan malo como dicen. ¿Sabes una cosa? A Dios no le importa lo que tú pienses, ni lo que yo piense, ni lo que piense Sócrates, ni lo que piense Platón, ni lo que piense Jean-Paul Sartre, ni lo que piense Carlos Sagan, ni Friedrich Nietzsche, ni los ateos. Esa es la mente carnal, la mente humana, la mente que está engañada por las filosofías del mundo. Entonces el cristiano ahora recibe al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos traslada y nos conecta con la Biblia, el Espíritu Santo nos la comienza a enseñar y mis pensamientos que yo tenía anteriores comienzan a salir. El programa, el software que yo tenía antes que me metió Marx, que me metió Freud, que me metió Carlos Sagan, que me metió en mis maestros de la escuela, que me metió en los ateos, que me metió en los psicólogos y los psiquiatras, todos esos softwares los inventaron los hombres, van para afuera. Y ahora comienza Dios a meterme un programa y un disco duro que Dios comienza a programar con sus pensamientos. Y en la medida en la que los antiguos pensamientos tuyos salgan, esa es la medida en que comienzas a crecer y a crecer y a crecer, a crecer. Ya no eres dominado por los pensamientos del mundo, eres dominado por los pensamientos de Dios. Y muchos de ustedes, también los que nos ven por televisión, desgraciadamente, tienen 5 años en Cristo, 10 años en Cristo y siguen pensando igual que como antes de que fueran cristianos. A la esposa la siguen tratando como esclava. No han aprendido a discipular a sus hijos, no han aprendido ellos a discipularse ellos, a inscribirse en un diplomado, a tomar estudios, no han aprendido a darle a Dios, le siguen robando a Dios, siguen de avaros, de codiciosos, de envidiosos, de celosos, después de cuánto tiempo de ser cristianos. ¿Por qué? Porque sus mentes no han sido cambiadas. El software anterior, ahí lo tienes todavía. No has podido entender que necesitas los pensamientos de Dios, que vienen a través del Espíritu que mora dentro de ti y de la palabra de Dios. Dice la Biblia, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, y aquí hay un sin condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué es un cristiano? ¿Una persona que bautizaron? No. ¿Una persona que viene a Vida Nueva? No. Hay muchos de ustedes que vienen aquí, todavía no son cristianos, aunque se dicen. El que va a la iglesia católica, tampoco. El que le va a la iglesia presbiteriana, tampoco. El que va a la iglesia bautista, tampoco. El que tiene papá cristiano o hijo de pastor, tampoco. El cristiano es la persona que tiene al Espíritu de Dios. Porque tú puedes ser bautista, presbiteriano, mormón, católico, nazareno,
amistad cristiana, no importa el título que por afuera tenga la iglesia o el lugar donde tú te reúnes. Si la botella no tiene al Espíritu Santo, el título por afuera es puro camuflaje. Entonces, cuando Cristo venga, no va a haber la botella. A ver, los bautistas son los que ven en el rapto. No, los presbiterianos. No, los católicos. No los mormones. No los pentecostales. Él no va a ver el título que nos hemos puesto nosotros. Él viene a ver lo que está dentro de ti. Y si tú no tienes al Espíritu de Dios dentro de él, aunque te llames cristiano y religioso, no lo eres. Porque lo que nos hace de cristianos es tener a Cristo dentro de nosotros. ¿Saben ustedes qué significa la palabra cristiano? Cristos, ungido, anos en el griego, pequeño. ¿Quién es un Cristos anos? Un pequeño ungido. Y entonces cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos ¿qué cosa? La unción. ¿Qué cosa es la unción? El Espíritu Santo. Vayamos a 1 de Juan capítulo 2. Este estudio que ustedes están en esta mediodía recibiendo en sus corazones y en su espíritu, es un estudio tan importante. Se los digo con todo mi corazón porque en los 30 años que tengo de predicar la palabra de Dios, no ha sido más que en los últimos 15 o 10 años que se ha agravado, que se ha pervertido, que se está echando a la basura las enseñanzas de la Biblia. Y es increíble lo que los cristianos están comiendo ahorita. Yo usé un ejemplo hace algún día en Colombia y les dije lo siguiente: la cristiandad es exactamente ahorita como los niños de 3 años de edad. Porque un niño de 2 o 3 años de edad, tú lo pones junto a la popó, y los niños de 2 o 3 años de edad agarran la popó y se la comen. Y no les da asco cuando la huelen, el excremento, porque los sentidos de un niño de 2 o 3 años todavía no están desarrollados para poder distinguir los malos olores y lo que sabe mal. Pero un niño de 5 o 6 años ya junto a un excremento hace puchi. ¿Por qué? Porque comienza a desarrollar el sentido en contra de los malos olores. Entonces, así como los niños chiquitos se comen todo y todo se llevan a la boca, la cristiandad actualmente del siglo XXI, todo se lo están llevando a la boca. No distinguen ya lo que huele bien y lo que huele mal, si es de Dios, si no es de Dios, todo se lo están creyendo, porque no tienen el conocimiento de las Escrituras, porque no han querido discipularse, creen que el ser cristiano es venir un domingo a la iglesia y entre semana hacer lo que tú quieras, ni un estudio bíblico entre semana, no leen la Biblia en su casa, no han tomado en serio a Dios, no han descubierto el poder del Espíritu Santo dentro de sus vidas. Si tú no tienes al Espíritu de Cristo, sigues mentalmente enfermo, espiritualmente hablando, y te comes todo. El otro día oí una predicación que gritaba el predicador: ¡que caiga fuego del cielo! ¡Que caiga fuego del cielo! Y yo estaba junto a uno de sus asistentes y le dije: mira, dile al predicador que el fuego del cielo en el Antiguo Testamento caía, en el Antiguo Testamento, sobre los sacrificios, para quemar el sacrificio como un símbolo de que Dios aceptaba el sacrificio. Tenía que haber una señal visible, empírica, de que Dios aceptaba el sacrificio. Y en segundo lugar, el fuego en el Antiguo Testamento significa que Dios iba a juzgar a alguien. El fuego implicaba juicio. En el Nuevo Testamento ya no podemos decirle a Dios que caiga fuego del cielo, porque ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, y ya no va a caer fuego ni el Espíritu Santo más que aquellos que a través de la predicación de la cruz aceptan a Cristo como su Salvador. Pero yo no soy nadie para decir que caiga fuego del cielo sobre esa persona, y que caiga sobre esa persona, y que caiga sobre esa persona, porque son barbaridades. Son herejías, son herejías. Es un abuso de los dones del Espíritu Santo. Y la gente se lo come todo, y sí me caiga fuego del cielo. Y si no se comienzan a hacer así,
y no comienzan a hacer así, entonces no ha caído fuego del cielo, y comienzan todos así, y otros a tirarse al suelo. ¿Por qué? Porque les han hecho creer que eso es tener al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un espíritu de desorden, es un espíritu de orden, no es de confusión. El Espíritu Santo estaba funcionando dentro de nosotros, ya lo tenemos dentro de nosotros, y miren lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo. ¿Quiénes tienen la unción del Santo? ¿A quién le está escribiendo el apóstol Juan? A los cristianos, a la iglesia de Cristo. ¿Tú eres cristiano? Tienes al Espíritu Santo. ¿No tienes al Espíritu Santo? No eres de él. ¿Tienes al Espíritu Santo? Tienes la unción. Y esa unción, que es sinónimo del Espíritu Santo, no se sale. Efesios 1, 13 y 14. No se sale de mi vida porque es un sello, es una garantía que Dios nos ha puesto el Espíritu Santo para que nosotros sepamos que le pertenecemos, que estamos protegidos por Él y que hasta el día de nuestra muerte el Espíritu Santo se va a salir cuando te entierren en el panteón. El Espíritu Santo se va a salir de tu alma porque ya vamos a ser como Él, vamos a estar en la presencia de Dios, ya no vamos a necesitar al Espíritu Santo entre nosotros. Pero mientras estamos en la tierra, necesitamos a Dios dentro de nosotros. Entonces, porque llega una persona y dice, quiero que me vuelva a ungir. ¿De dónde sacaste eso? Ni en la Biblia del Mormón existe eso. Quiero que me ponga su mano para que me unja, ya estás ungido si eres cristiano. Quiero que me dé una doble porción de su Espíritu. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios no nos ha dado el Espíritu por medida. Ya tenemos a Dios enterito, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo entre nosotros. Entonces, oímos tantas cosas y nos la comemos. Nos la comemos y nos la comemos porque tal predicador es una celebridad o es muy famoso, y como es muy famoso, no puede estar equivocado. Y se nos olvida que el diablo conoce también las Escrituras. Entonces, el hecho de que se predique la palabra no significa que esa persona siempre está bien. Tenemos la responsabilidad nosotros de estudiar por nosotros mismos la palabra de Dios. Pero así están las iglesias por todas partes en el mundo. Cuando llegué a Guatemala me dijeron, hermano, estamos hartos, estamos cansados ya de tantas barbaridades, de tantas cosas que vemos, que oímos en el radio, que vemos en la televisión, de predicadores que juegan con los dones del Espíritu, que le hacen a la gente, reciba el Espíritu Santo. Oye, ¿desde cuándo? Si no eres ni Cristo. El Espíritu Santo viene a través de la imposición de la creencia y la fe en la cruz del Calvario. No viene porque te sople. Cristo lo hizo como una antesala a lo que vendría después, porque el viento se compara con el Espíritu Santo, pero nunca, jamás en el Nuevo Testamento se nos dice que el Espíritu Santo viene a través de soplarle a alguien. Pero es lo que estamos viendo y la gente se lo cree y la gente se lo come porque no conocen la unción del Santo. No conocen nada de lo que es el Espíritu Santo. Y si no tenemos este conocimiento, vamos a estar engañados. Dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibieron, 1 Juan 2:27, la unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros, ya estamos ungidos. Nadie me va a poner la mano para ungirme otra vez. Póngame las manos para que unja y me dé poder. Tu poder va a venir de tu contacto con la Biblia y de tu comunión con Dios. El poder va a venir de tu santidad. No busques un callejón más corto para llegar a tu destino. No hay atajos en la vida cristiana. Tienes que pagar el precio de vivir en la Biblia, de vivir en santidad, de vivir en comunión con Dios para que tengas poder. Pero se ha enseñado que si alguien te pone las manos, recibes poder. Y el poder está en la palabra de Dios. Y estamos alejándonos de la palabra de Dios. Ahora hasta trapitos con aceite te venden. Oiga, el otro día me llegó una carta, y lo que digo, Dios me está oyendo, es verdad, amados santos de Dios. Me llegó una carta que me decía que si yo le mandaba $50, me mandaba un trapito ungido con aceite de Israel. Imagínense nada más. Cuando el aceite fue un símbolo del Espíritu Santo, a mí no importa que sea de Catemaco el aceite o que sea aceite de puerco,
o que sea aceite virgen o aceite de olivo. El aceite ya no tiene ningún poder, el poder lo tengo adentro con el Espíritu Santo. Que me vendían un trapito ungido y que si le mandaba $50 a esta persona, el trapito me lo podía poner en el cojín y se me quitaban los dolores de cabeza. ¿Saben cómo se llama eso? Brujería. Eso es brujería. Otro mandó un sobre: si usted me manda $50, le garantizo prosperidad por 10 meses. O sea, comenzamos como comenzó Roma, a vender la salvación y los favores de Dios. Dame y haz negocio con Dios. ¿Cuánto te cuesta la salud? $200 al predicador. ¿Cuánto te cuesta que no haya maldiciones si le mandas $150? Y comenzamos un tipo de intercambio con el cielo, donde estamos comenzando a dar dinero con la creencia que el dinero que estamos dando es para que Dios nos haga un favor. Y a Dios no lo compra nadie, ni nadie hace negocios con Dios. ¿Cómo es posible que este predicador se haya atrevido, que es famosísimo en el mundo ahorita, es de los que tumban a la gente? ¿Cómo es que se haya atrevido a decir que por $50 te manda 10 meses de prosperidad? Te las garantiza. Oiga, ¿y a los 10 meses otro seguro de vida? Tengo que mandar otros $50. O sea, voy a depender yo de mandarle $50 para que el predicador, no la Biblia, ni mi relación con Dios, ni Cristo, ese hombre, si yo le mando dinero, me garantiza la prosperidad. O sea, mi prosperidad va a depender ahora de estar ligado a ese hombre económicamente y no con Cristo. Qué pesado está, ¿verdad? Pero ya cuando lo desmenuzamos nos damos cuenta las barbaridades que se están enseñando y el pueblo se las está comiendo enteritas por no conocer la palabra de Dios. 1 Juan 2:27, la unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros. No tienen necesidad de que nadie les enseñe, como la unción les enseña todas las cosas y es verdadera. No es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Este versículo no está enseñando que no necesitamos maestros. Está enseñando que ya no necesitamos que nadie nos enseñe en las cosas espirituales, porque nuestro maestro ahora es el Espíritu Santo, usando a pastores, usando a predicadores. Entonces, si yo quiero aprender algo de Dios, no voy a ir con Walter Mercado. Si yo quiero aprender algo de Dios, no voy a ir con el psiquiatra, con el psicólogo. Si yo tengo un problema en mi familia con un hijo de conducta, no lo voy a llevar al psicólogo para que el psicólogo lo cure, ni lo voy a llevar al psiquiatra para que me diga qué problema tiene mi hijo. ¿Por qué? Porque tengo la mente de Dios. Y Dios me dice ahora que todos los problemas del ser humano tienen una raíz, y la raíz es espiritual, siempre, 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 siempre. Mi hijo tiene problemas de conducta, hay un problema espiritual en su vida, no es mental, su mente está afectada porque hay algo más profundo de la mente que es el espíritu. Y hay que atacar con la medicina de la sangre de Cristo el espíritu, el problema espiritual, y no solamente un paliativo y darle una curita con la mente. El psicólogo te pone curitas, te llena de chochos, Equanil, Valium, Prozac, y te pones más loco después cuando pasa el tiempo. Y si no tienes la pastilla y el chocho, te pones nervioso, ya no puedes dormir, ya no puedes levantarte sin las pastillas, porque los psicólogos y los psiquiatras no pueden dar la terapia que solo la sangre de Cristo puede curar. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo te puede curar. Te pueden decir de dónde viene tu problema. Pues mire usted, a usted la abusaron y por eso usted es frígida en su matrimonio con su esposo, porque es una muchacha a que abusaron de ella, otra la agarró una lesbiana, otra tenía un papá dictador y por eso la muchacha es fría también en su amor, y te dicen de dónde viene el problema, pero no te pueden dar la medicina. No te pueden cambiar, porque el único que puede cambiar el corazón es Dios. Tú puedes ir a marihuanos anónimos, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, nerviosos anónimos, y te ponen curitas nada más y ya dejó de tomar, ya no es nervioso, ya no es neurótico, pero hay una raíz debajo. Él sigue siendo mal esposo, sigue siendo mal padre, ahora es una persona cuerda, pero es una persona cuerda loca. Ahora ya no toma, pero ahora es golpeador. Ahora ya no es marihuano, pero ahora es ladrón. Ahora ya no es esto, pero es aquello. Y vemos que continúa la cadena
porque la raíz del problema es espiritual, amados santos de Dios. Entiendan lo que Dios quiere para sus vidas. Ya no sean niños, sino maduros en su manera de pensar. Regresamos a Romanos. Y dice la Biblia, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Ahora en el versículo 10 y 11, dice la Biblia que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Recuerden que la palabra morir y muerto, recuérdenlo por favor, en la Biblia no significa cesar de existir. La palabra muerto en la Biblia significa separarse, separado, separación. Entonces, cuando una persona muere físicamente, su cuerpo lo entierran y no cesa de existir. La palabra muerte no significa cesar de existir. El cuerpo lo entierran y el cuerpo se separa del alma y del espíritu, que se van a la presencia de Dios. Tu cuerpo lo entierran, lo creman en el panteón, o te mueres en el océano, o no importa dónde te mueras y lo que le pasa a tu cuerpo, se sale tu alma y tu cuerpo, se separan. Se llama muerte, la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Nacimos todos muertos, dice la Biblia de Efesios 2:1, nacimos muertos en pecados, nacimos con cuerpo y con mente, pero nacimos separados de Dios espiritualmente. Recibimos a Cristo, Él entra a nuestra vida, nos volvemos a conectar con la fuente de energía y comenzamos a entender los pensamientos de Dios en la Biblia. Y el infierno es la separación, la muerte eterna, la muerte segunda, la separación del cuerpo, del alma y del espíritu eternamente de la presencia de Dios. Son las tres muertes. Entonces, cuando dice que el cuerpo está muerto, significa que al entrar el Espíritu Santo a nuestra vida, el cuerpo es irregenerable. Cristo no vino a salvar nuestro cuerpo, vino a salvar nuestra alma. El cuerpo se está pudriendo, se está degenerando, se está deteriorando celularmente todos los días hasta que lleguemos a la tumba y Él nos va a dar un cuerpo nuevo. Este cuerpo que tenemos nosotros está muerto, o sea, está separado de Dios. Y ahí es en el cuerpo donde habita el pecado, en la antigua naturaleza caída adámica, que se le llama carne en la Biblia y se le llama el viejo hombre y se le llama la naturaleza antigua o el viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos que teníamos en nuestra mente antes de conocer a Cristo. Entonces, si Cristo está dentro de mí, mi cuerpo tiene que estar separado de Dios. La carne de mi cuerpo, los impulsos de mi cuerpo me dicen, toma, emborráchate, fuma, adultera, ve a otras mujeres que no son tu esposa, roba, tranza, no le des diezmo a Dios porque a lo mejor no te alcanza el dinero. Todo eso está dentro de mi cuerpo alimentando mi mente. Pero ahora tengo la mente de Dios. Yo ya no confío, me dicen mis ojos, sí, cierto, esta muchacha está más bonita, pero la mente de Dios me dice, Armando, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Tu esposa debe de ser la persona con la que debes de consagrar tu vida, si quieres que te bendiga, si quieres tener salud, si quieres que te vaya bien, si quieres prosperar en los negocios, obedece mis mandamientos, quiero lo mejor para tu vida. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A los antiguos pensamientos de la antigua vida o a la nueva vida que Cristo está dentro de ti? Si Cristo está dentro de mí, mi cuerpo tiene que estar muerto, separado de mi espíritu. Ya no tiene que tener influencia en mis pensamientos. Y aunque continuamente me está atacando, lo rechazo con el Espíritu de Dios. Miren ustedes Gálatas capítulo 5, que nos explica mejor esta guerra espiritual. Gálatas capítulo 5 dice así: versículo 16. Digo pues, ¿qué? Andar. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Bueno, se nos habla de un camino. Hay un camino, es el del Espíritu.
Es el camino de la justicia, es el camino de la santidad, es el camino de la verdad. Hay otro camino, el de la carne. Es el del pecado, el del robo, el de la tranza, el del adulterio, el de las mentiras, el de la falta de integridad, el de la hipocresía. Es el camino en el que yo andaba, en el que tú andabas antes de Cristo. Ahora se nos dice, ese camino lleva a la muerte. Te separa de Dios. Camina en el camino que Dios nos ha dejado, que se llama el camino del Espíritu. Donde el Espíritu, lo vamos a ver, te va a guiar. Ahora te agarras del Señor y Él te va a guiar. Él es mi pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Andar, caminar en las cosas que pertenecen al mundo espiritual. Y dice así, y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, me levanto en la mañana y mi carne me pide, ¿verdad? Haz esto, haz aquello, inclínate a lo que eras antes. Ahora el Espíritu de Dios, no, hijo mío, no lo hagas. Séle fiel a tu esposa, no robes, sigue la justicia, sigue la santidad. No le hagas caso a la carne, porque cada vez que le dices a la carne, sí, y cada vez que vas al refrigerador a las 11 de la noche y tienes una panza de Santa Claus y te comes patitas de puerco en vinagreta, estás haciéndole caso a la carne. Y mientras más caso le haces a la carne, más te separas de mí, dice el Señor. Porque la carne es enemistad contra mí. Porque la carne no se somete, no puede someterse a mis leyes. Para eso tienes a mi espíritu, para que obedezcas a mi espíritu. No veas esas películas. Ves la pornografía y estás alimentando la carne. Ay, la carne, sí. Y estás viendo la pornografía, y estás viendo los asesinatos, y estás viendo la sangre, alimento para la carne, y está engordando tu carne. Y después de 2 o 3 días de estar con esos pensamientos, ¿cómo puedes creer andar en el Espíritu? ¿Cómo vas a resistir la tentación cuando tu novio te ponga las manos y te quiera besar y se quiera pasar de listo contigo, poniéndote las manos donde no debe de ponerlas? No vas a tener la fuerza para tumbarle los dientes de una cachetada. No vas a tener la fuerza para dejarle ver las piernas a tu secretario en tu oficina. No vas a tener la fuerza para resistir las tentaciones porque tu carne está gobernándote todavía. Te está dominando todavía. Y tu espíritu es el que debe de manejar tus pensamientos. Y tu fuerza y voluntad tienen que estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Andes del Espíritu y no satisfagas la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne, todos los pensamientos y los designios de la carne son en contra del Espíritu. En otras palabras, estamos en un ring, para que me entiendan mejor. Un ring. Hay 4 esquinas en un ring, salen 2 boxeadores. Señoras y señores, en esta esquina, la carne. Y en esta esquina, Pancho Pistolas. No, no es cierto. Si Pancho Pistolas se enfrenta a la carne, garantiza, nadie te va a apostar, va a ganar la carne. No dice eso la Biblia. La carne se opone, no contra Pancho Pistolas, la carne se opone contra el Espíritu. En esta esquina la carne, en esta esquina el Espíritu. Y si tú dejas que el Espíritu pelee, tu pelea, y tú te haces a un lado, y dejas que el Espíritu se enfrente a tu carne, y tu Espíritu gobierne tu carne, y domine tu carne, tienes la victoria garantizada. Pero si tú quieres en tus propias fuerzas, sin tener contacto con la Biblia, sin estudiar la Biblia, sin tener una vida de oración, enfrentarte a la carne, no vas a poder. Como dijo don Teofilito, y la seguiremos teniendo. No eres el único que estás lleno de tentaciones, no eres el único que eres atacado, todos somos atacados y todos tenemos la misma guerra. Yo tengo mis demonios contra los que yo tengo que pelear. Y tus demonios que te están atacando a mí, no me están atacando a mí, te están atacando a ti porque tú eres diferente de como yo soy. Así que tú tienes que pelear contra tus demonios, yo tengo que pelear contra mis demonios. Y escucha esto, mientras más crecemos, escúcheme pastores y líderes espirituales, mientras más crecemos en el espíritu, mayor oposición demoníaca tendremos que enfrentar.
Los demonios con los que yo peleé y los principados del año pasado ya no son los mismos que estoy enfrentando en el siglo XXI ni en este año del 2010. Ahora los principados que se oponen contra mi vida, mi ministerio, mi familia, mis hijos, son mucho más pesados y son más poderosos que los que enfrenté el año pasado. Si es que he crecido del año pasado a este pasado en el espíritu. Pero mientras más crecemos, más oposición vamos a tener. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Así que todos tenemos nuestra guerra que librar y se llama la batalla de la fe. Pero al mismo tiempo que se levantan contra mí y contra ti cada vez mayores demonios, mayor es el que está dentro de nosotros. Y no importa los gigantes y el tamaño que adquieran y que alcancen a Goliat de 4 metros, el demonio que tenga que enfrentar que tenga 5 metros de altura, mayor, y no vengo contra ti en mi nombre, vengo contra ti filisteo incircunciso en el nombre de Jehová de los ejércitos. Como se enfrentó David a Goliat, él no confió en su carne, no confió en la armadura de Saúl, él confió en que Dios estaba con él y que era Dios el que iba a poner la piedra exactamente en la frente que lo iba a derribar. Esa es la confianza que tenemos que tener nosotros. No tengamos temor porque mayor es el que está dentro de nosotros y ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Es la confianza que te da el Espíritu Santo. No, ay, el hermano nos dijo que están más grandotes los chamucotes ahora. Pues ahora ya no voy a hacer. Al contrario, te creces más porque el diablo nunca ataca a los que van adelante como a los que van hasta atrás. Los que se quedan rezagados son los que más fáciles presa para el diablo. Cuando iban a Canaán, dice la Biblia que Amalek atacó la retaguardia, los que iban hasta atrás. Los cristianos que se van quedando, los que están amargando, los que están frustrándose, ay esto y el otro, y hay esto y el otro, y esta es la vida cristiana, y son los hipócritas, y por aquí y por allá, y no crecen, no perdona, no puede entender cuál es la vida espiritual, y te vas quedando, tus hermanos están ganando, están adelante, unos ya son generales, otros ya son coroneles, otros sargentos, y tú sigues siendo soldado raso. En 10 años eres soldado raso. No has crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque tu mente, tu mentalidad no ha podido ser cambiada. No has podido renovar tu mente con la palabra de Dios. Hay una guerra entre la carne y que entre el espíritu, y dice Gálatas 5:17, y estos se oponen. Hay guerra entre el espíritu y hay guerra entre la carne para que no hagamos lo que nos da la gana. Antes de ser cristiano, fumar, órale. Nos íbamos con las chavas, ¿verdad? Que, oh, mi compadre, mi don Teofilito, mi Pancho Pistolas, mi Emiliano Zapata, ¿cómo está usted? Bien. ¿Y qué crees que anoche anduve con 3 chavas? ¡Ah, ese es mi compadre, macho como Villa! Usted véngase al club, y hay unas muchachonas buenas, y yo voy del avión ahora que cada ratito viajo y se acercan personas y, ¿verdad? Oiga, hoy hay una reunión ahí en San Francisco y en Dallas, esto y el otro, me acompaña que va a haber unas muchachonas, ¿sabe una cosa? Les digo, yo estoy fuera del mercado. ¿Qué quiere decir usted? Yo ya estoy fuera del mercado. O sea, yo estoy ya comprometido con una mujer. Ay, si a poco ustedes de los que nomás con una mujer, digo, así es. Tú no tienes, les digo, el valor. ¿Sabes lo que es un hombre? El valor de un hombre es serle fiel a su esposa. Eso es lo que se muestra que tener pantalones verdaderos. Eso es lo que se llama ser viril. ¿Sabes por qué? Porque cuesta trabajo ser fiel. Qué fácil es irte con cualquiera, pero cuesta mucho trabajo vivir con una sola persona y dedicarte a esa persona porque se necesita carácter. ¿Están muy calladitos? Y dice el versículo 10 y 11, versículo 11, y si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? ¿Perdón? El espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, Cristo en la cruz dijo, en mis manos te encomiendo mi espíritu. Su espíritu de Cristo se lo encomendó al espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo,
levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Qué hizo que se levantara Jesús? El Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que tienes tú y que tengo yo. El Espíritu que tiene el poder de levantar a un muerto, que es el milagro más grande que existe, darle vida a algo que no tiene vida, que ya carece de vida orgánica, vida biológica, vida física, y que vuelva otra vez la sangre a circular, y otra vez que tengamos piel y que tengamos cara y que tengamos todo, cuando ya estábamos muertos. Ese es el milagro más grande que hay, y se nos garantiza que si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ti, fíjate nada más la promesa que te hace de Dios. Si tú eres cristiano y tienes a Cristo, el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo vivificará, le dará vida a tu cuerpo sujeto a la muerte, a tu cuerpo mortal. ¿Cómo? Por el Espíritu que mora en nosotros. Dos garantías nos da Dios. Una, que Él levantó a Cristo de los muertos. Y dos, que ese Espíritu que está entre nosotros y que es el sello que nos garantiza que somos de Él, nos garantiza que ahorita vamos camino a la tumba. Todos los que me escuchan, todos nosotros vamos a un destino, la tumba. Te rías, no te rías, más que es chicle, no más que es chicle. Ustedes que son ateos y que nos ven por la televisión o si están presentes, piensa lo que tú quieras, algún día tienes que morir. Y si este libro es verdadero, y si Cristo realmente resucitó y cambió el mundo a través de los apóstoles y conquistó el Imperio Romano, y Cristo está vivo dentro de nosotros, déjame decirte una cosa, ¿qué amolada te vas a llevar si tú has rechazado a Cristo en la corta vida que te da la oportunidad de recibirle como tu Salvador? Hace muchos años había un gran físico matemático llamado Isaac Newton. Isaac Newton, físico matemático, uno de los más grandes pensadores, filósofos y científicos de la humanidad, era un hombre que escribió más libros de la Biblia que libros de física y de matemáticas. Y un día tuvo un encuentro con un ateo. Y el ateo se comenzó a burlar de Newton y le dijo: señor Newton, usted dice que cuando muramos, ¿verdad?, hay un infierno y hay un cielo. Newton le contestó: no, espéreme tantito, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Bueno, le dice el ateo, ¿sabe una cosa? Para mí, le dijo el ateo, no creo que después de la muerte haya nada. Llegamos al polvo y ahí se acabó la vida. Y Newton le contestó: señor ateo, déjeme decirle algo. Si mi Señor Jesucristo tiene razón y después cuando morimos hay un cielo y hay un infierno, ¿sabe una cosa? Que usted va a salir perdiendo. Si usted tiene razón y no hay nada después de la vida, yo no pierdo nada, porque regresamos al polvo como usted lo cree. Pero si mi Señor tenía razón, qué amolada se va a llevar usted. Así que los cristianos no perdemos, ¿verdad? Si no es verdad, no perdemos nada de todas maneras. Pero si es verdad las palabras de la Biblia, y si Jesucristo resucitó y Él está con nosotros, qué susto tan tremendo se van a llevar. Todos aquellos que despierten a la otra vida y digan: es verdad, como el cuento, la historia que contó Cristo del rico y de Lázaro, que despertó en el infierno y le gritaba a Abraham: por favor, déjenme ir a la casa, ahí en Metepec donde yo vivía, y decirle a mi familia y a mis hermanos y a mi papá que es verdad, que el infierno es real, que aquí estoy atormentado, que por favor le crean al evangelio de la gracia de Dios. ¿Y qué le contestó Abraham? Ahí tienen tu papá y tu mamá, aunque se levante alguien y les diga en la noche: yo soy el Espíritu que viene a decirte, aunque se levante alguien de los muertos, no van a creer. Ahí tienen a la Biblia. Si no le creen a la Biblia, Dios no va a usar ningún otro milagro. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no es por los milagros. Tú puedes ver un milagro, y puedo ver ahorita un paralítico, te levanta en el nombre de Jesús, y qué maravilla, veo al paralítico cambiar, y me asombra, y me afecta mis emociones, de veras, de veras, de veras.
milagro lo único que me hace es asombrar mis emociones y mis sentimientos. El milagro no me cambia interiormente el corazón. Afectó mi mente y mis sentimientos, pero a los 5 días sigo igual. Porque la fe es por el oír, lo que me cambia es la palabra de Dios, no lo que veo con mis ojos. La fe no es por el ver, es por el oír. Los judíos vieron el mar rojo, imagínense un mar que se abre, imagínense que vamos a Acapulco y estemos en Caleta, enfrente de la Roqueta, y se abre el mar hasta la Roqueta. Y alguien diga, pues si se abre el mar voy a creer, pues se les abrió a los judíos. En el desierto ni carnicerías, ni oxos, ni tiendas, ni sastres, ni zapateros, ni agua. No tenían nada en el desierto los judíos, más de 2 millones. Y Dios los sostuvo. No era suficiente para que creyeran. Tenían hambre, del cielo cayó maná, cayeron codornices. Tenían sed, de las piedras golpeaba Moisés y salía el agua. No es suficiente para que creyeran. Nunca creyeron. Los fariseos en tiempos de Cristo vieron el más grande milagro, Lázaro salir fuera, Juan capítulo 11, y exactamente cuando los fariseos era para que creyeran viendo un resucitado, fue el día cuando vieron a Lázaro resucitar, fue el día que planearon matar a Cristo. Y ahora la cristiandad se les está manejando con puros milagros. Y no estamos negando que haya milagros porque Dios sigue sanando y he visto cantidad de milagros. Pero no es para que se haga de los milagros un circo, maroma y teatro. Imagínense que resucitara Pablo y Pedro. Vengan por favor a este lugar, 250 a la entrada. Y vean cómo Pedro hace milagros. A ver, ahora pase usted y dé testimonio de lo que Dios hizo en su vida. ¿Sabes una cosa? Cristo se negó públicamente a hacerlo, porque no es para entretener a nadie, era para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Pero no para hacer de los dones. A ver, vengan ahora a ver cómo hablo en lenguas. Vean ahora los dones de sanidad. Los dones no son para ser exhibidos, son para edificar a la iglesia. Son para edificar a la iglesia. Y para que los incrédulos puedan saber que a través de los dones como la profecía, que es mayor que las lenguas y mayor que las sanidades, a través de declarar la palabra de Dios, crean, porque el mensaje es a través de la predicación de la cruz. Si yo fuera levantado, dijo Cristo, a todos atraería a mí mismo. No es por circo, maroma y teatro y tumbar y caerse que la gente va a crecer y edificar. Por eso es una iglesia de niños de 3 años, porque solamente quieren chatarra, taquitos, palomitas, papitas, Coca-Cola y cochinada y media. A un niño le das ¿qué quieres? ¿Verduras o Coca-Cola? ¿Jugo de zanahoria o Coca-Cola? Va a querer dulces y Coca-Cola porque son niños. Los niños les gustan los dulces. Y la cristiandad está igual. ¿Qué quieren ustedes? ¿Chatarra o la palabra de Dios? Quieren chatarra, queremos dulces, queremos sanidades, queremos sentir, queremos experimentar, queremos ver, queremos sentir, queremos saber, y la fe es por el oír. No puedes vivir así toda tu vida. Tienes que entender que tu responsabilidad es comer esto diario. Comerlo, masticarlo, deglutirlo, asimilarlo, esto, la Biblia, la palabra de Dios. Ahora se usa también que profetizar es, pues le profetizo que su hijo va a ser nena. Cálmate, Nostradamus. Y ahora les profetizo que el presidente de esta nación va a hacer esto y esto y esto. Y dice que eso es profetizar. Profetizar, dice la Biblia, capítulo 14 de Corintios, versículos 2 y 3, es hablar la Biblia para exhortar, consolar y edificar. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Fuera de la Biblia, nadie le agregue, nadie le ponga. Y dice Dios, cómete esto, Armando, esto, mi palabra. Y cuando tú hables esto, estás profetizando. Profetizar es hablar la Biblia, no adivinar ni anunciar cosas futuras. Porque ya está escrito todo el futuro en la Biblia. Ya Dios no tiene que anunciarnos nada. Que en Guatemala llegué, una hermana comenzó ahí, que hay un terremoto, hermano, para junio. Le dije, pues algo me tengo que morir.
Esa hermana no es profeta. ¿Por qué? Porque no creamos a nadie que el mundo se va a acabar en el 2012, que el terremoto, que esto y que el otro. Son falsos profetas. Dios ya no va a anunciarnos nada del futuro. Nos advierte y nos dice que chequemos los eventos internacionales a la luz de la Biblia para que seamos hombres de la palabra y podamos discernir en qué tiempo nos encontramos, no a través de adivinadores ni de brujos que están introduciéndose a la iglesia de Jesucristo, por vivir con circo, maroma y teatro. Chatarra. Y finalmente dice el versículo 11, entonces si el Espíritu de Cristo está realmente entre nosotros, tenemos la garantía que así como levantó a Jesús de los muertos, a nosotros nos va a levantar. ¿Qué es lo que nos va a levantar? Lo que está morando, lo que está viviendo, lo que tenemos dentro de nosotros, el Espíritu, la unción, que no se vuelve a dar 2 unciones, 3 unciones, 4 unciones, es una sola unción en el momento que recibimos a Jesucristo. En ese momento recibes la unción, recibes el bautismo del Espíritu Santo, recibes el sello del Espíritu Santo, recibes la garantía de Dios. En el momento de tu conversión recibimos el paquete completito. No recibo una parte y me falta otra cosa del Espíritu. Y me falta solamente ser llenado yo del Espíritu Santo diario, y eso depende de mí y me contacto con la palabra, pero al Espíritu Santo ya lo tengo dentro de mi vida. Ya lo tenemos dentro de nosotros. Y nuestra responsabilidad es vivir en el Espíritu de Dios ahora. Y si uno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Señor, levanta un pueblo que tenga hambre y conocimiento de ti. Porque tu palabra nos advierte que vendrán tiempos cuando los hombres no querrán oír la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que teniendo comezón de oír, queriendo comida chatarra, no queriendo obedecerte, sino vivir de experiencias emocionales, se amontonarán maestros, cientos de maestros se van a juntar, conforme a sus propias concupiscencias. Maestros falsos, profetas falsos, apóstoles falsos, que lo único que quieren es dinero, ganancias materiales, aprovecharse del pueblo de Dios y de las ovejas que Él ganó con su sangre, y convertir el evangelio en un negocio, en explotar al pueblo de Dios, como lo hizo Roma durante más de 20 siglos. Padre Santo, ahora hemos conocido la verdad, y el evangelio no se puede vender, ni se puede cobrar, oír tu palabra, porque por gracia hemos recibido, por gracia hemos de dar. Señor, regresa a tu pueblo a tu palabra, que seamos hombres y mujeres de tu palabra, porque están apartando de la verdad el oído. El mundo se está yendo a las fábulas, a los mitos, a las mentiras, pero nosotros seamos sobrios en todas las cosas. Soportemos las aflicciones como soldados de Cristo. Soportemos y aguantemos la disciplina de Dios. Hagamos obra de evangelista, hablémonos a familia, traigamos primos, hermanos, vecinos a que oigan la palabra de Dios. Cumple tu ministerio. Tú tienes tu ministerio, hermano, yo tengo el mío. Y nuestro ministerio es ser testigos de la resurrección y del poder de Dios en Jesucristo, para que podamos llegar al final y decir: hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe, por lo cual estamos seguros que la corona de justicia nos está esperando, la cual el Señor, justo y santo, nos dará en aquel día, y a todos los que aman su venida. En esta tarde tal vez muchos de ustedes aún no tienen la vida de Cristo en sus corazones. Yo te invito en esta tarde, ustedes que nos ven por la televisión, que invites a Dios a tu vida mediante la persona de Cristo, para que el Espíritu Santo pueda vivificar tu cuerpo
cuando tú mueras y darte la fuerza en esta vida de vivir para Dios. ¿Qué necesito?, me preguntarás, para poder ser aceptado por Dios en esta tarde. Ahí desde tu lugar, con tus ojos inclinados, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, no tengo tu espíritu. Mi vida da testimonio que no ha sido cambiada. Te pido que entres a mi corazón, Señor Jesucristo, porque creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Y te pido que entres a mi vida en este instante, porque creo que a los 3 días